nuestro canal a Marta Iglesias. Ella es psicóloga general sanitaria, ya hace 6 años que reside en Ibiza y tiene también una amplia experiencia en lo que es la terapia clínica. El enfoque que le vamos a dar un poco hoy en la entrevista es en cuanto al terreno de la psicología deportiva. Ella ha tratado con las diferentes secciones de la peña deportiva y también con diferentes deportistas de élite. Buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien. Vale, pues nada, como te comentaba, la entrevista es un poco para tratar la psicología del deporte, tanto a nivel amateur como profesional, Sí. y para la gente que no conozca tanto ese terreno ni vea la evolución que está teniendo la psicología en el deporte, sepa un poco tratar, ya sea desde el aspecto paterno-filial o Exacto. como monitor, entrenador, saber cómo gestionar qué tipo de situaciones. Entonces, la primera pregunta básicamente es, con la importancia que está adquiriendo la psicología en el deporte, ¿tú crees que es necesario ya instaurarla en cualquier ámbito deportivo, tanto como en empresas privadas? Ya hago un poco del deporte. ¿Crees que esto va a ir a más? ¿Crees que es fundamental? Creo que es fundamental porque aparte de que después de la pandemia hemos tenido, los problemas psicológicos de ansiedad, depresión, se han agravado muchísimo, el deporte es un canal fundamental como estilo de vida para prevenir trastornos. Pero también es cierto que en edades muy sensibles, hablamos de niños, hablamos de adolescentes, la práctica deportiva y según cómo se gestionen, como tú dices, con entrenadores, padres, fundamental, cómo se gestione la práctica deportiva puede generarse aversión al deporte para el resto de su vida y entonces inhabilitar ese canal o esa forma de prevención y de ayuda para el resto de tu vida, lo inhabilitamos porque la práctica deportiva se convierte en algo que el niño no quiere hacer. ¿Por qué? Porque hay presión de los padres, por ejemplo, ¿no? Esto es un tema muy importante que nosotros dábamos charlas, por ejemplo, con padres, que creo que tú estuviste en alguna de ellas, y intentábamos explicarles cómo era muy importante que las expectativas de que tu hijo sea un deportista de élite es muy importante no proyectarlas en el niño. Porque la idea no es que el niño practique deporte para jubilar a sus padres, Claro. o incluso para dedicarse a eso, sino que lo practica porque le gusta, por una motivación intrínseca, que es la motivación más potente que hay y que además va a permitir que el niño siga practicando deporte toda la vida. Si el deporte lo practica por presión ejercida por sus padres o por el entrenador, va a abandonar el deporte en cuanto pueda. Entonces, me parece que es muy importante que la psicología deportiva ayude a entrenadores, que es normal que no tengan la formación para gestionar ciertas habilidades, porque evidentemente si no estudias psicología o no has ido a terapia, no cuentas con esas herramientas. Es como si yo pretendo saber alemán sin haber hecho un curso de alemán. Pues la psicología, la diferencia con otras habilidades, como por ejemplo el alemán, es que nos afecta en todo en nuestra vida. Entonces nos dota de herramientas para la práctica deportiva, para la gestión de problemas en empresas, para la gestión de conflictos personales en cualquier situación personal incluso, es fundamental. Claro, Entonces sí. para mí sí que se está viendo después de la pandemia que es una necesidad y que no está bien cubierta. Claro. Por parte de psicología pública, a nivel profesionales no hay suficientes, hay listas de espera, como orientadores en los institutos están saturadísimos también, a nivel privado tampoco hay suficiente apoyo en las empresas, y a nivel psicología deportiva, nosotros cuando hablamos en las charlas, pues por ejemplo, con el club de diferentes clubes de deporte, nos decían, nos hace falta esta figura del psicólogo y no tenemos recursos para contratar un psicólogo interno, ¿no? Entonces es una necesidad que tienen los clubes, que tienen los entrenadores, que tienen los padres, ¿no? Entonces sí que creo que es muy importante. Sí, respecto a esto yo creo que lo que es la psicología está infravalorada en el sentido de que cuando pensamos en un club deportivo, las labores que debe haber, si no empieza a opinar la cabeza, fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista, ¿por qué no psicólogo? O sea, estamos tratando todas esas materias que están relacionadas con el aspecto físico y nos olvidamos del mental, que muchas veces es prácticamente lo que nos puede determinar ese éxito o que estemos bien con nosotros mismos. Claro, es como un sesgo de esta cultura, por ejemplo, porque en otras culturas sí que está más integrado el psicólogo, ¿no? Como parte de la práctica deportiva, incluso en Estados Unidos, por ejemplo, o en América Latina también. Pero aquí, por ejemplo, hay ese tabú de decir, es que si vas a un psicólogo, estás loco. O es como reconocer una debilidad, ¿no?
si como yo como club necesito un psicólogo de apoyo, es que algo le pasa a mis jugadores. Yo todavía me acuerdo cuando Benzema, cuando estaba en la selección francesa, la primera etapa, todo el mundo decía, es que este chico no está bien, porque tiene un psicólogo deportivo nada más que para él. Y ya era como un estigma, como te marca una debilidad. Y es todo lo contrario, porque como tú dices, la parte mental y la parte física no están separadas. Esa sensación que tenemos es un sesgo nuestro, porque todo está relacionado. El cerebro manda órdenes a los músculos. Y si tú estás bloqueado, no estás motivado suficientemente, tus expectativas son demasiado altas, tus músculos se agarrotan. Y luego es lo que marca la diferencia entre, me dice, pues yo qué sé, un entrenador me dice, este jugador o este atleta entrena súper bien, pero llega a la competición y no sé qué pasa, que se queda en blanco y no puede correr o no saca su rendimiento. Es todo mental. Tenemos que trabajar tanto el físico, tanto el cuerpo como la mente, porque está todo relacionado. Y si no, ni la felicidad, ni la satisfacción, ni el rendimiento deportivo se van a lograr. Sí, en relación a esto hay un caso que lo tenía pensado tratar, que es el de Simone Biles, que bueno, es como fue muy viral cuando sucedió en los pasados Juegos Olímpicos y tal, que Simone Biles, para que no la conozca, es una gimnasta de 25 años, que ya lo ha conseguido todo, llamada a ser de las más influyentes de la historia. Y en plena final por equipos, se retiró, decidió que no estaba preparada para competir. Y ahí sí que un poco levantó ampollas y reacciones como la de Djokovic también, que dijo que había que ser fuerte y aguantar, cuando él es conocido precisamente por no tener un control de impulsos. Porque es un tío que cuando se frustra en la cancha se pone a partir raquetas, a enfadarse con el referee, no sé qué. Quiero decir, como un personaje. No es una cuestión de fuerza. Para mí la fuerza mental consiste en conectar con uno y saber cuándo uno está preparado para competir y cuándo no, y no llevarse más allá del límite. Porque, insisto, el deporte no tiene que ser algo aversivo. El sentido que tiene el deporte para mí, bueno, en muchos aspectos, pero uno fundamental es disfrutar de la práctica deportiva. Y si cuando uno empieza a competir se olvida de que realmente le gusta ese deporte, deja de disfrutar, esto pasa mucho en deportistas de élite o profesionales, ¿no? Ya no se acuerdan por qué empezaron a jugar, o ya no disfrutan de competir, o no disfrutan de la práctica deportiva. Eso es un error, porque va a llegar un momento en que es lo que le pasa con Simone Biles. ¿Por qué se retiró? Porque si tú compites con ansiedad, lo que decíamos antes, si tú compites en malas condiciones mentales, lo que puede pasar es que te lesiones. Y muchas de las lesiones que vemos en la práctica deportiva tienen un origen mental. ¿En qué sentido? En que si yo compito tensa agarrotada, los movimientos que son automáticos y tengo ensayados pueden causar una ruptura muscular, muchas lesiones de muchos tipos. Entonces ella se cuidó, ella se eligió su salud por encima de, digamos, los premios o la opinión externa. Y eso creo que fue una gran lección, que no solo se cuidó a ella, sino que mandó un mensaje a todos los deportistas y a todos los niños o niñas que la sigan, que digan, es muy importante que yo me cuide, por encima de satisfacer expectativas de mis entrenadores, de mis padres, lo importante es que yo esté bien. Entonces creo que eso fue un antes y un después. En mi opinión dio un gran ejemplo de cómo no tienes que llegar al límite y cómo debes primar siendo, como decimos, un atleta de superélite. Sí. Al final demuestra que es una ser humana más y que sufre como todos y que no es un robot que pueda forzarla a hacer día tras día algo a lo que ella se siente un poco atrapada. Exacto. Pues bueno, básicamente, hablando un poco de deporte, para los más pequeños o para, como hablamos, la gente que se autopresiona un poco más o viene ya presionada de manera externa, ¿de qué forma crees tú que habría que tratar una derrota deportiva, ya sea a nivel profesional o amateur? Me da exactamente igual. Hablábamos en una de las charlas, por ejemplo, que no se naturalizaba el fracaso, ¿no? Y es verdad que yo, por ejemplo, cuando hablo con padres en terapia, les digo, no les dejéis ganar a los niños. Porque, pero es que es verdad, es que se ponen a jugar juegos de mesa en casa y es como, ay, pobre el niño, ay, pobre, que gane, a la boca o lo que sea. Y es como, no le dejes ganar, tampoco le revientes, pero quiero decirte, intenta que vayamos naturalizando el fracaso como parte del aprendizaje, fracaso, error, el perder partidos. ¿Cuántos partidos ha perdido Nadal en su historia deportiva? Muchos más que ha ganado.
Y Nadal hablamos de una figura legendaria, ¿no? Actualmente aún. Y es como, no hablamos de eso, porque la televisión solo sale cuando gana. La televisión se visibiliza y se aplaude cuando Nadal ha ganado Roland Garros o lo que sea. Y es como, tú sabes todo el esfuerzo que hay detrás, tú sabes todos los partidos que ha perdido, tú sabes las veces que habrá querido abandonar el tenis y colgar la raqueta y dedicarse a ser fontanero. Pues muchas veces, pero de esto no se habla. Se idealiza la figura del deportista de élite y se idealiza el deporte, y ahí es cuando nos equivocamos, y ahí es cuando se pierde un partido, cuando se produce una derrota, no sabemos gestionarlo. Entonces hay que plantear la base de te vas a equivocar. Te vas a equivocar y si no, lo estás haciendo mal. Porque cuando te equivocas es cuando sales de tu zona de confort y aprendes nuevos movimientos, te arriesgas, y es ahí cuando estás creciendo. Pero ahí te vas a equivocar. Pero es que si no, no vas a avanzar. Y hay que naturalizarlo desde la infancia, desde la tontería de los juegos de mesa, hasta que tus hijos te vean como padre, pues por ejemplo, fallar. Y digas, no, hijo mío, pues papá se ha equivocado, no le ha salido bien esto y no pasa nada. Es que tenemos que empezar a hablar del fracaso o como parte del proceso de aprendizaje, que va a haber muchas veces que las cosas no nos salgan bien. Y eso hay que decírselo al niño. Cuando empiece la práctica deportiva, pues mira, hijo mío, es que cuando aprendes algo, aprendes este deporte, muchos partidos no vamos a ganar, pero en todos vamos a aprender. Yo practico surf, bueno, hago mucho deporte, pero el que más me gusta es el surf. Y entonces yo me acuerdo que cuando tenía un profesor que nos decía, vamos, preparaos para caeros, ¿sabes? Antes de entrar en el agua nos decía, vais a tragar agua, y os vais a caer, y no pasa nada, y os vais a dar hostias con la tabla, y es que era como... Claro, vamos a hablar de eso porque efectivamente en el surf, como la mayor parte de deportes, momentos de gloria que estás encima de la tabla y te sientes ahí que later, pues que a lo mejor en 4 horas tienes 2 minutos. 2 minutos. Y el resto del tiempo estás tragando agua, recibiendo palos de los compañeros, pasándolo a veces muy mal. Entonces hay que hablar de eso, porque siempre los minutos de gloria son 4. Y el resto del tiempo es esfuerzo, resiliencia, paciencia, voluntad, sufrimiento, aprendizaje, ensayo-error. El ser humano aprende por ensayo-error, pero solo hablamos del éxito. Hablemos del fracaso también, porque si no, no lo vamos a naturalizar. Puede ser esto, retomando un tema anterior, puede ser esto algo, como decías antes, cultural, sí. En el sentido de que abres la prensa deportiva y... Exacto. Pep Guardiola es un fracasado. Te digo Pep Guardiola, que a mí me gusta mucho, soy aparte del Barça y muy bueno, yo soy del Madrid, ¿no? Bueno. Aquel es del Madrid también. Ole. Pero es como, ha caído semifinales de Champions, es un fracaso. A lo mejor ha ganado 30 títulos. Claro, hinchamiento muchas veces porque esa persona en concreto no me cae bien, porque no es de los míos. Al final eso, desde pequeño, creces leyendo a ese tipo de periodistas que solo buscan, como dices tú, el titular fácil. Exacto. El hecho de criticar gratuitamente y no se centran un poco, que hay muy poco, cada vez más, gracias a Dios, en ver el esfuerzo, el trabajo que hay detrás, el día a día, ¿no? La clave es que estamos en una cultura, una sociedad resultadista. Entonces es como que solo se ve el final del proceso, y si el final del proceso no es una victoria, no vale para nada todo el proceso. Entonces, para mí, la clave, y además lo que consigues sacar tu máximo rendimiento, ya sea deportivo, profesional, personal, es que tú te centres en lo que está bajo tu control, que es el esfuerzo, que es el proceso. Yo no puedo controlar el resultado final, porque el resultado final se ve afectado por muchos factores. O sea, si Guardiola, por ejemplo, pierde un partido, no quiere decir que no haya entrenado bien a sus chicos, que no hayan hecho incluso un buen partido. Pero hay muchos factores que te pueden hacer perder un partido. Pueden ser el árbitro, el campo, las condiciones del campo, que haya el estado físico concreto de jugadores, demás. Hay muchos aspectos y eso no quiere decir que tu trabajo no haya sido eficiente. Y hay que valorar ese proceso, pero tenemos que hacerlo a nivel prensa, pero también a nivel personal en nuestro día a día. Y como entrenadores, y como padres, y como motivadores, decir todo el tiempo, yo siempre lo digo en terapia, valora lo que tú puedes hacer y enfócate en considerar el éxito en el esfuerzo. Tú lo vas a dar todo, ¿vale? Si tú lo vas a dar todo, ese es tu objetivo. Luego, la nota que te pongan, por ejemplo, en el instituto, pues puede ser que es subjetiva, que al profe tenga un mal día, que lleves muchos suspensos, tiene que ver con muchas cosas, pero si tú te has esforzado,
tú tienes que premiarte a ti mismo y sentirte orgulloso. Y habrá veces que saques con el mismo esfuerzo, saques un 8, un 5, un 6, pero tu orgullo y tu autoestima y el éxito debe estar en el proceso, en tu esfuerzo. Es que no todo el mundo parte del mismo sitio. No es lo mismo un Numancia, ponte, que un Barcelona o con Madrid, porque no tienen el mismo presupuesto, tío. No tiene nada que ver un club que otro. Entonces, ¿qué vamos a valorar? ¿Que el Madrid es un éxito, el Barcelona es un éxito porque llega a X posición de la liga? Y bueno, tío, el Numancia se ha esforzado muchísimo, con mucho menos presupuesto, ha puesto mucho más corazón. Vamos a valorar eso, porque hay cosas que no puedes controlar. Que tu equipo no tenga presupuesto, ¿qué hacemos? No se puede hacer nada. Claro, pero tu esfuerzo sí que lo puedes controlar. Entonces, esa para mí es la clave, ¿no? Sí. Un poco ahora tratando un tema que a mí me interesa mucho, que es esa relación paterno-filial, deportista-padre o deportista-entrenador. Hay algo que yo te quiero preguntar, que no sé qué opinas, en referencia a esos padres que castigan a los hijos sin deporte. Fatal. Yo creo que es lo último que se debe hacer. Porque tenemos móviles, tenemos videojuegos que son claramente adictivos, claramente negativos para el desarrollo cerebral, para la concentración. Y es mucho mejor quitarle elementos negativos, que son además muy adictivos, insisto, y que les encantan, a que quitarles el deporte. Castigarlos sin una herramienta que es fundamental para su salud física y mental. Entonces, cuando el niño suspenda, por ejemplo, que suele pasar, es que el niño suspendido, pues le quito de pádel o de fútbol. No. Habla con él primero, mira a ver lo que ha pasado, qué está pasando, porque a lo mejor el niño no es un vago. Esto me enfrento mucho en terapia. Lo típico es, mi hijo suspende y es listo, imagínate, pues es que es un vago. Mira a ver lo que está pasando, porque a lo mejor tiene problemas de ansiedad, mira a lo mejor que no tiene técnicas de estudio, mira a ver si a lo mejor está sufriendo bullying en la escuela o tiene problemas personales que no te está contando porque es un adolescente y le va a costar contártelo como padre, pero no le quites el deporte, porque el deporte es un desahogo para su ansiedad, porque le ayuda a socializar, porque le va a dar estructura y disciplina en su vida. No le quites el deporte, quítale otras cosas antes. La mención que le quites la paga, el móvil, los videojuegos, el Fortnite, todo ese tipo de cosas. Quítale 1000 cosas que le encantan y que no son positivas, pero el deporte no, nunca. Bueno, aparte de eso, en situaciones, por ejemplo, entre niños o adolescentes, ¿no? Que es una edad complicada, una etapa muy confusa, ¿cuál es la mejor forma? Porque aquí tengo dudas también. ¿Cuál es la mejor forma de tratar casos de acoso o de bullying entre niños? O sea, ¿de qué manera se puede afrontar? ¿Es mejor hablar con los niños? ¿Es un poco derivarlo a sus padres? Vale, primero yo considero que hay que hablar con los niños. Intentar no hablar en una dinámica de víctima-verdugo. Porque es verdad que siempre hay un niño o una niña que sufre el bullying y puede haber una serie de niños que lo están ejerciendo. Pero esos niños probablemente han aprendido esa conducta, muy probablemente en casa. Entonces, esos niños son víctimas también de la violencia. Entonces, si tú hablas con ellos desde la culpabilización, desde lo que estás consiguiendo es que ese niño se convierta en una oveja negra también. Y es víctima también, ¿no? Es como que se perpetúa, el ciclo de la violencia se perpetúa. Entonces tú lo recibes y lo naturalizas y luego lo ejerces sobre otro, ¿no? Entonces hay que hablar y hay que intentar primero hablar con ellos y que los que ejercen el bullying, que habrá alguno que sea víctima de violencia y otros que por miedo al rechazo se dejen llevar por ese que es el líder, ¿no? Entonces hay que hablar con todos ellos e intentar que los que ejercen el bullying empaticen con el que sufre el bullying, ¿no? Y decirle, ¿cómo os sentiríais vosotros si vuestros compañeros todo el día que venís se metieran con vuestro aspecto físico o tal, o cómo os sentiríais vosotros? Intentar comunicaros y que cambien de posición. Si eso no funciona, entonces sí que habría que hablar con los padres. Pero habría que hablar con los padres sobre dónde ha aprendido este niño la violencia. Claro, eso va un poco también en la persona, ¿no? Porque quizás hay niños o adolescentes que, como dices tú, sufren violencia en casa. Sí. Ya no tiene por qué ser, podemos hablar de violencia física. No, yo no he hablado de físico. La violencia psicológica duele y traumatiza incluso más. Algunos pueden gestionarlo de mejor manera y ser más razonables o de su inteligencia emocional, saber conllevarlo, y otros
como dices tú, van a descargar. Claro, depende de variables personales y depende también pues, que si en ese mismo entorno donde ellos reciben la violencia hay alguna figura de apoyo o no. Si no hay ninguna figura de apoyo que les, digamos, les ayude a tener esa inteligencia emocional, esos niños están solos y probablemente sean bullies. Entonces, claro que depende de factores personales, pero es verdad que cuando uno ejerce la violencia, cuando uno sufre violencia, tiende a estar determinado por eso. Y muchas veces o se convierte como en el verdugo o sigue siendo víctima toda la vida. Entonces, a lo mejor un bullying nos puede ayudar, nos puede poner el foco en que varios niños necesitan ayuda en ese momento. El que está recibiendo el bullying, por supuesto, porque esto ha hecho una herida en su autoestima y eso hay que curarlo, ¿vale? Los que lo han sido cómplices para que no lo vuelvan a hacer, y el que es líder de esa violencia está pidiendo ayuda también. Hay muchas formas de pedir ayuda. La gente dice llamar la atención. A mí no me gusta eso. Generalmente cuando un niño hace una conducta disruptiva, o sea, violencia, se salta las clases, la lía, lo que está haciendo es decirnos, tengo un problema. Entonces, si directamente le decimos, eres un vago, eres un porreta o lo que sea, pues no estamos realmente ayudando a esa persona, a ese niño, a ese adolescente, que no tiene recursos para pedir ayuda, en plan, voy a sentar con mis padres y se pueda pedir ayuda. A lo mejor porque si lo hace, no hay comunicación habitual con esos padres, o a lo mejor esos padres no saben cómo responder, o el niño tiene miedo a que le rechacen si la pide. Entonces, hay que tener muy claro que los niños no piden ayuda como los adultos, incluso a los adultos nos cuesta ir al psicólogo, insisto, es como reconocer una debilidad y aguanto, me voy al bar y me automedico con drogas y cerveza, pero me cuesta pedir ayuda. Pues imagínate un adolescente, un niño. Entonces muchas veces esa conducta lo que nos está diciendo es, hola, estoy aquí, no estoy bien, dame ayuda. Entonces el bullying no hay que tratarlo como este es el malo y este es el bueno, no. Hay que tratarlo como aquí hay por lo menos 2 niños que necesitan ayuda y algo está pasando. Entonces vamos a enfocarlo en solución de problemas y no en castigo automáticamente, sino vamos a ver qué está pasando y vamos a intentar desarrollar la empatía. La empatía es un músculo que no nacemos todos con ella. Entonces es como que tenemos que educar, exacto. Entonces tenemos que educar como padres, como educadores, como entrenadores. Tenemos que hacer todo el tiempo ese ejercicio de cómo te sentirías tú si te pasara esto a ti. Y que hagan ese ejercicio de visualizarse, imaginarse cómo se sentirían ellos. Y cuando ejercitas mucho ese músculo te sale solo. Ya no hace falta ni que te lo preguntes. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y ahí se impediría la violencia sobre otras personas. Yo creo que esto eso, puede ser consecuencia también de que yo creo que nos pasa muchas veces a los seres humanos. A lo mejor tenemos más confianza a veces para tratar este tipo de temas con alguien más ajeno que no en casa, porque a lo mejor no quieres o que tus padres se preocupen o mostrar signos de debilidad. Exacto, no quieres decepcionar, ¿no? Decepcionar, exacto. Básicamente, entonces por eso, claro, el psicólogo es más fácil contarle a un extraño las cosas que decís a tus padres, porque ante ellos quieres mantener una imagen de no, yo soy perfecto, no tengo ningún problema y tal. Y eso es un problema que tenemos, que es como lo de no naturalizar el error. Es que todos tenemos problemas y todos tenemos dificultades y todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar ayuda. La pregunta es, ¿vas a ser capaz de pedirla o vas a seguir sufriendo? Sí. Esa es la pregunta, porque todo el mundo necesita ayuda y todo el mundo tiene dificultades. No nacemos con estas herramientas y lamentablemente el sistema educativo no hay asignatura de inteligencia emocional. Ahora en algunos coles están haciendo una asignatura que está muy bien, que se llama Kiva y tal, en algunos, que habla un poco de emociones, de identificación emocional. Eso nos falta. Y eso es una forma de prevención. Yo siempre digo que me gustaría más poder prevenir, y trabajo de hecho la prevención, que tener que curar. Mejor es impedir que haya fuego a tener que apagarlo, ¿sabes? Porque hay unas consecuencias. Pero para eso hay que invertir también en prevención, en educación emocional, para que las personas tengamos, desde los niños, tengan herramientas pues, como la empatía, como la resolución de problemas, como mejorar su autoestima, muchas cosas que podríamos trabajar desde pequeños para impedir que luego el conflicto sea mayor. Pero yo creo que siempre es trabajar con ellos y hablar con ellos, pues eso, desde la idea de no agresiva, ¿no? En plan, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? En plan ya de entrada es como buscando culpable, ¿no? No, espérate, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Contadme, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veis vosotros? Tal.
¿y por qué haces esto? ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo se siente él? Vamos a hablar de emociones, porque la gente no habla de emociones, no se habla. Y de hecho además está naturalizado como que si alguien te pregunta cómo estás, es como una cortesía. Y tú vas a decir siempre bien. Nunca vas a decir, pues mira, estoy fatal. La gente no sería más racional si tú le dices, ¿sabes? Pues tenemos que acostumbrarnos a decir, pues mira, regular, tirando mal. No pasa nada. No pasa nada. Se prefiere muchas veces en estos casos, y yo me incluyo, hablar de cosas banales. Sí, piña colada, conversaciones piña colada, que lo llamo yo. Irse por la tangente. El tiempo, no, bien, tal. No, vamos a ser honestos y vamos a naturalizar, cada uno podemos ser un agente de cambio, vamos a cambiar la forma que tenemos de comunicar emociones. Pues mira, pues no, hoy estoy regular, o por esto, por esto. Y empezamos a hablar de esto, ¿no? Y, por ejemplo, a día de hoy, como hemos comentado al principio, yo creo que cada vez tenemos más medios para tratar lo que es la cultura deportiva de equipo, sí. Pero a su vez, digamos que la sociedad, a ver, yo tengo 28 años, voy a cumplir en breve, y ya considero que mi generación es bastante individualista, porque nos hemos educado como individuos, cada vez más encerrados, cada uno en su casa, con el móvil, la Play, esto, lo otro. O sea, ¿crees que pese a tener más medios de los que teníamos hace 20 años, puede ser que dentro de 20 años no hayamos sabido gestionarlos y aprovecharlos de la manera que es claro, porque los medios son como herramientas, pero depende de cómo las utilices. Pues, a ver, a mí cuando preguntan, no, las redes sociales son positivas o negativas, depende de cómo las utilices. Pero claro, si se deja a un menor sin vigilancia, no diría vigilancia, te diría sin control y sin explicación de lo que pueden conllevar las redes sociales o lo que puede conllevar el uso de Internet, puede ser muy negativo. Entonces, los medios que tenemos ahora, si la cultura sigue siendo individualista y si seguimos solamente premiando el éxito como resultado final, efectivamente la cosa no va a ir a mejor. O sea, los medios no garantizan el éxito. Hay que cambiar la cultura para que realmente podamos sacar el máximo potencial de nosotros y haya bienestar, satisfacción en la sociedad y el rendimiento deportivo aumente. Hay factores que nos están considerando y son los que al final pesan más. Vale, sí, al final es un poco eso, es premiar el esfuerzo. Exacto, premiar el esfuerzo. Exacto. Y cada uno desde donde parta, ¿sabes? Claro. Tú eres profesor, eres entrenador, pues hay niños que tienen unas capacidades físicas y otros tienen otras. Y es muy importante que a todos les premiemos su esfuerzo, porque no todos parten del mismo sitio. Y es muy importante que valoremos eso para que el niño se siga quedándose haciendo deporte. Si no le valoras a ese niño porque no ha llegado a cierto estándar, lo perderás en el camino. Y ese niño se ha esforzado mucho, valóralo. Igualmente, no todos tenemos las mismas capacidades, pero todos necesitamos el deporte. Hay unas declaraciones que me llamaron la atención hace cosa de un mes de Jorge Lorenzo, el piloto campeón de 250, de MotoGP en varias ocasiones, que ahora es comentarista con DAZN y comentaba en emisión, decía una frase así como: si mi padre hubiese sido más blando conmigo, no habría tenido tanto éxito ni habría conseguido tantos títulos, pero nos habríamos llevado mejor. Yo no estoy de acuerdo con eso, y es la cultura del látigo que yo llamo. Y es esta idea de o soy duro o alguien externo es duro conmigo mismo o no voy a sacar mi máximo potencial, o incluso yo mismo. Porque algo que es importante que entendamos es que si tú tienes una figura autoritaria, bueno, como tu padre, que te está inculcando esa presión o esa alta exigencia, tú esa figura la internalizas y tienes una voz ya en tu cabeza. Cuando tu padre ya no está y tú eres un adulto, tú sigues teniendo una voz en tu cabeza que te dice, te da como el látigo, ¿no? Y te machacas, te equivocas, tal. Y esa idea de que o me machaco o no consigo lo máximo es un error. Es un error. Está demostrado científicamente que no funciona. Realmente lo que más funciona a nivel motivacional es, sí que en cierto modo, motivar, pero es premiar. Sobre todo es premiar. Digamos que, por ejemplo, si tú tienes una meta final, ¿no? Que puede ser un torneo, un campeonato, llegar a un cierto nivel de dominio de la práctica deportiva, tienes una serie de etapas sucesivas hasta llegar a ese nivel de automatismo o a ese nivel de dominio, ¿no? Entonces hay que ir premiando cada etapa. Machacar a la persona lo que hace es debilitarla. Jorge Lorenzo es un gran campeón porque tiene capacidades, porque se ha esforzado muchísimo.
Porque tiene talento. Y ¿verdad? porque tiene talento innato detrás, pero para mí sobre todo es porque él se ha esforzado y se ha comprometido con esa meta. Pero él atribuye su éxito al machaque del padre. Claro. No ha interpretado realmente para qué se debe su éxito. Sin el machaque del padre hubiera sido mucho más feliz, incluso podría haber conseguido incluso más premios y por supuesto se daría mejor con su padre. Eso seguro. Eso no hay duda. Y eso es fundamental, porque al final es lo que te digo, la felicidad de Jorge Lorenzo va a tener que vivir como una persona dentro de sí mismo, diciéndole todo el rato machacándole en cuanto se equivoque. Eso conduce a la depresión. Luego me preguntan, ¿por qué tantos deportistas o exdeportistas que terminan en las drogas y demás? La alta exigencia es una de las razones. Sí, yo creo que, mira, por ejemplo, Tony Nadal, Sí, que es el bastante, tío es sí, exigente. es muy exigente. Se le ve, se le ve. A mí me gustan varias cosas de las que dice, varias cosas, Sí, pero, sí, sí, sí. pero creo que todos coincidimos en que tiene un método que en la actualidad cada vez es más difícil de llevar a cabo y él habla mucho, digo Tony Nadal por poner un ejemplo, hay muchos entrenadores o formadores o comunicadores que tienen ese método. Es el trabajo. A ver, yo creo que hasta cierto punto puede ser el trabajo, pero si no tienes un mínimo de talento, creo que esas máximas aspiraciones, esas máximas metas a las que tú quieres... Ahí vamos, ¿no? El tema de no todos los niños que se apunten a tenis desde los 2 años, 4 años, se esfuercen un montón, van a llegar a ser Rafa Nadal. Y creo que es un error, igual que te digo, yo valoro el esfuerzo, es un error considerar que el esfuerzo es todo el éxito. No, yo digo, hay que premiar el esfuerzo, pero evidentemente, insisto, no todos partimos del mismo sitio y no todos podemos llegar al mismo sitio. Entonces, por eso el objetivo no puede ser Nadal, porque Nadal hay uno, o 4 en el mundo, 10 en el mundo, la ATP. Ok, ¿cuántos niños no han empezado a practicar tenis y cuántos niños han perdido en el camino? Entre otras cosas porque no eran Rafa Nadal. Y cuando empiezan a perder partidos o no se clasifican, los padres dicen, vamos a sacarlo de tenis, a ver si le apuntamos a otra cosa y el niño destaca. Error. Al niño que le gusta. Yo siempre digo, no elijáis las actividades. Al niño o a la niña que le gusta. ¿Le gusta ir al tenis? Pues que vaya. Es que yo me he encontrado con padres que le dicen, no, es que no le quiero apuntar a fútbol. Digo, ¿pero por qué? Si es que está deseando el chico. No, es que es muy malo. Es que es un paquete y es como... A ver, el niño quiere hacer deporte. El niño lo necesita hacer deporte y quiere hacer fútbol. ¿Qué problema hay? Si el objetivo no es que sea Messi, si no va a ser Messi. Eso digo a los padres. Luego me llaman pinchaglobos, pero no, es realismo, ¿sabes? Es decir, a ver, estadísticamente es más fácil que te alcance un rayo, ¿sabes? Cuando te toque Euromillones, a que tu hijo sea Messi. Efectivamente, de esos talentosos superdotados en cada categoría deportiva nacen muy pocos, poquísimos. Los demás, evidentemente, también coincide que en esas figuras se produce el talento y el esfuerzo. Porque talento sin esfuerzo, ya sabemos cómo acaba también. Yo, a pesar de ser Madrid, soy muy fanática de Ronaldinho. Para mí, uno de los mejores jugadores de la historia. Y Ronaldinho obviamente se quedó a medias en su desarrollo porque le faltaba que disciplina y esfuerzo. Pero talento le sobraba por todos los poros, ¿no? Entonces, en la ecuación para llegar a ese alto rendimiento inmenso es esfuerzo y talento. Efectivamente hay una base que es innata, que son unas condiciones físicas, unos reflejos, unas capacidades que no nace todo el mundo. Es como Mozart, Beethoven, gente que tiene un oído súper desarrollado. Cuando tu hijo la apuntas a piano, no aspires a que vaya a ser Mozart, porque es que no, porque es que eso es estadísticamente muy improbable, pero aspira a que tu hijo disfrute de la música, tenga cultura musical y pueda expresarse creativamente, porque ese debe ser el objetivo. Entonces, ¿talento es necesario para llegar a altas cotas del rendimiento deportivo? Por supuesto, sin esfuerzo no llegamos. Y el tema es, ¿por qué todos queremos ser Messi? ¿Sabes? Es decir, ¿por qué nos obsesionamos con eso? Con el dinero, con el máximo. En el fondo para mí, porque no hemos trabajado la autoestima. Porque cuando tú tienes una autoestima frágil, tú lo que quieres es un reconocimiento externo, ¿no? Que todo el mundo te reconozca como vales y con el dinero, con la fama, te están diciendo que vales. Es como que tú necesitas esa confirmación. Cuando tienes una autoestima bien trabajada, tú no necesitas ser la mejor o el mejor. Tú te sientes orgulloso y a gusto con quién eres. Y hay cosas en las que se te darán mejor y cosas que se te darán peor. No seas un superdotado en casi nada, pero
habrá cosas que sean tus puntos fuertes y tus puntos más débiles. Tener autoestima sana es quererte como eres. Sabiendo, yo por ejemplo, que tengo un oído enfrente del otro. Pues mira, me quiero así, no voy a tocar ningún instrumento en la vida porque sé que ese no es mi camino, ¿sabes? Pero hago lo que me gusta, aunque no sea la mejor en eso, ¿no? Claro, sí, porque yo creo que eso es extrapolable A todo. a día de hoy, sí. O sea, me ha venido a la cabeza en el aspecto de las redes sociales y la constante comparación Física, económica, económica, como dices tú, de reconocimiento, likes, si, followers. Si esta última publicación obtuvo 100 likes porque esta solo lleva 50, he hecho mal. Claro, lo que la gente me cuesta he dejado de entender, gustar. ahí está. El problema es que todos, digamos, partimos en general de una baja autoestima, sobre todo en la adolescencia, porque evidentemente yo siempre lo digo, si tus padres no tienen buena autoestima tampoco te la han podido enseñar. Y es como que aparte además en la adolescencia cambia nuestro cuerpo y hay unas sensaciones que son químicas que nos generan inseguridad, ¿no? Por el propio proceso evolutivo. Si a eso le unes que nos enfocan a conseguir autoestima de forma externa, quiere decir, ese es el problema, todo el mundo queremos atención, todo el mundo queremos que nos quieran, todo el mundo queremos que nos reconozcan. El tema es cómo lo vas a conseguir. Entonces, no nos enseñan a trabajarlo internamente, porque realmente nunca un like te va a generar una autoestima estable, porque es como tú dices, un día a lo mejor gustas un montón, porque has ido con el logaritmo y has subido la publicación a tal hora que no sé qué, y otro día no gustas en el tato, ¿sabes? Entonces, claro, la solución, el tema es, todo el mundo tiene baja autoestima, casi todo el mundo. Si no lo has trabajado en terapia, seguro, lo tienes mal. Baja autoestima, el tema es cómo lo vas a subir. Y a través del reconocimiento externo es una trampa. Es una trampa porque nunca se acaba, nunca es suficiente. Y además no depende de ti. Y un día puedes gustar y otro día no. Para uno serás muy estupendo y para otro serás un tirado, como tú dices, ¿no? Pierdes un partido y ya eres un fracasado, y antes eras un dios. El reconocimiento externo nunca es una fuente fiable de autoestima. Y el problema es que nos enseñan a buscarlo. Ahora con redes sociales, pero antes de las redes sociales también. En plan, el aplauso del profesor, el aplauso del padre. Siempre es que me digan que valgo desde fuera. El tema es empezar a decirte que vales tú. Por lo que tú haces, por lo que tú te reconoces, y luego si te quieren aplaudir, pues fenomenal, pero ya te da más igual porque tú ya te has aplaudido. Yo creo que es mucho más fácil culpabilizarse Sí. que agradecerse. Guau, muchísimo. Por lo que decimos, porque nos han educado a la mayoría en la cultura del látigo. Teníamos muchas veces figuras de referencia, padres, profesores, etcétera, o incluso entrenadores, que eran muy de machacar el error, pero no eran de reconocer lo que hacemos bien. Yo siempre le digo, por ejemplo, a los padres, algo muy sencillo. Si tú tienes a tu hijo jugando por ahí tranquilo, portándose bien, ¿vale? No le haces ni caso. Ahora, si empieza a liar la parda, vas seguro. Y le dices, pero niño, no. Y claro, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Atender lo que es negativo. Siempre castigar lo que no está bien, pero no estás premiando lo que el niño está haciendo bien, porque hay como, es que es obligación. Pues que, oye, ha aprobado, ¿no, tío? Pues reconóceselo, ¿no? El esfuerzo. No, es que eso es obligación. Yo le castigo si suspende. Y si aprueba nos le felicitamos. No, es obligación. De ahí viene, ¿no? El hecho de la dificultad de valorarse y de premiarse, porque se da por hecho que cuando hacemos las cosas bien es que es lo que tenemos que hacer. Pero, bueno, pues oye, si me vas a castigar, sé justo. Hay que ser capaz de valorar lo que está bien y decir lo que no, corregir lo que no está mal, que no castigar, corregir lo que no está mal, que es diferente. Pues nada, ya para finalizar, yo te quería preguntar, Marta, si nos quieres contar, si se te ocurre, si no podemos dejar aquí, alguna anécdota o qué es lo que más tú recuerdes que te haya llamado la atención, que te haya chocado del comportamiento, ya sea de un deportista, de su padre. ¿Qué situación es que tú recuerdes la más dantesca que has podido vivir tú? Relacionada con el deporte. Si quieres relacionar con el deporte y si no, puede ser... Es que claro, hay muchas cosas que no puedo contar. Una que se pueda contar. Vale, voy a pensar. Que pueda contar. Que puedas contar. O puedes contarla, aunque no se pueda contar sin decir nombres. No sé.
No puedo contar. Pues se va a saber quién es, ¿no? Claro, no. Me reservo el derecho de Pero eso confidencialidad. de- Es que yo sé más por lo que, o sea, valgo más por lo que callo que por lo sé. claro, es como tiene un poco el secreto de confesión. Ya, claro, yo soy como el cura. Como los curas. Como los curas, tío, igual. Vale, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Agradecemos enormemente a Marta que haya estado con nosotros, que haya invertido su tiempo. Como decimos, Marta Iglesias, ¿vale? Psicóloga deportiva, pero también Clínica. clínica, sobre todo. Hoy hablamos de deporte, que es lo que nos atañe a nosotros. Pero nada, muchas gracias. por Nada, estar con encantada de nosotros, hablar Marta. con vosotros. Cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Igualmente.